Bienvenidos otra noche aquí a Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en sus casas. Recuerden que ahora vamos a estar siempre en horario de 7:30 de la noche y cuando no puedan sintonizarnos en directo por Next TV, recuerden que estamos en YouTube, en las redes de Next y en las redes de Vallarino, Panamá. Hoy voy a tocar varios temas, pero quiero empezar por uno que me llamó la atención. Y claro que yo lo hago, esta aclaración la hago con mucho aprecio y mucho afecto hacia la persona que terminó inundada en redes producto de sus propios comentarios y me refiero al presidente de la República. Y yo, para hacer una justa crítica en la adecuada dimensión, quiero poner el video de lo que dijo el presidente de la República. Si me ponen en controles el video para luego comentarlo. Y si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa. A mí me gusta salir, ver la gente, hablarle. Miren, cuando yo vi el video, yo lo primero que hice fue pedir que me enviaran qué era lo que realmente había ocurrido, porque quienes conocemos al presidente sabíamos desde que vimos el video que tenía que haber algo más. Yo no tengo el video completo en este momento, pero yo prometo que se los voy a presentar la próxima semana. No porque el presidente no se haya equivocado en sus palabras, porque es criterio mío que sí se equivocó en sus palabras, pero no en la intención que habían detrás de las palabras. Y con esto quiero decir que había... esto primero se da en la etapa en donde se está inaugurando se estaba mandando a hacer el tema del Hospital del Niño. Y el presidente más bien había hecho toda una serie de declaraciones previas, muy molesto con el tema de que se habían hecho filas por cuestiones de zapatillas, por los rompimientos del toque de queda, por todo lo que estaba pasando en el país relacionado a los contagios. Y más bien él decía, y a mí me consta que se le dice constantemente al presidente, hay mucha gente que le dice al presidente, presidente, usted no es ningún chiquillo, usted no tiene 20 años ni 40 años, usted es una persona de riesgo. Y realmente el presidente, dentro de su edad y dentro de determinadas condiciones, es una persona de riesgo. Y él decía, o quiso decir, porque tengo que admitir que no fue lo que dijo, pero él quiso decir dentro de eso, a pesar de que yo tengo esos riesgos, yo soy el presidente de la República. A diferencia de otras personas que pueden estar en su casa, yo me la tengo que jugar. Me gusta estar con la gente y todo lo demás que ustedes que escucharon que dijo. No me molesta que pongan el video en donde está, porque vuelvo y digo, para mí fue una equivocación las palabras escogidas por el presidente. Así es que si por eso le tiene que caer personas a de alguna manera criticar la forma en que se expresó, es válido, es parte de la consecuencia del cargo que ejerce el presidente de la República. Lo que no es correcto, y yo voy a dejar que ustedes lo vean la próxima semana, es que se edite el video y que nada más se ponga esa parte de esos 15 o 20 segundos, eliminándole 2 minutos para atrás, que si bien no hubiesen reparado al 100% el comentario, lo hubieran puesto en una justa dimensión y mucha gente hubiese comprendido lo que él quiso decir. Yo muchas veces este programa, cuando ustedes lo están viendo aquí en televisión a las 7:30 de la noche, es completamente en vivo. Yo a veces voy y lo veo luego en las redes para ver el programa y a veces me doy cuenta que tuve lapsus verbales en la mitad del programa y de repente dije algo que no era como quería decirlo. Entonces, eso le pasa a las personas que están hablando entre medios de comunicación, pero vuelvo y digo, la crítica sería válida. La expresión estuvo mal hecha por el presidente, pero la intención del presidente, ¿por qué podemos saber que la intención del presidente era distinta? Fíjense, hace tan solo un mes y tanto, el presidente tuvo contacto con una persona que fue diagnosticada de COVID y el presidente se encerró por cerca de 14 días sin tener COVID, simplemente por cumplir con los temas de la cuarentena. Les puedo decir que
conozco del caso de por lo menos 2 o 3 ministros que los han mandado a encerrar sin tener COVID, solamente porque una persona cercana a ellos dio positiva. Cuando le correspondió al ministro Ramón Martínez, se tuvo que encerrar en su casa con COVID. Entonces, a mi juicio, pareciera obvio que el presidente no hubiese querido decir que si él tiene COVID él va a salir a regarlo. De hecho, hasta lo aclaró en sus redes posteriormente, pero lastimosamente no se le da la misma dimensión. Ahora, ¿yo por qué quiero hacer esta aclaración y por qué puedo hacerla? Porque yo creo en que no se debe lastimar. Para esto le dedicaron, en otros lugares le dedicaron noticieros, primeras planas, pues todos los temas de las redes y estas cuestiones. Y yo realmente trato de comprender el lado humano que vive cualquier funcionario, pero particularmente el presidente de la República. Y les digo una cosa, yo aparte de ser abogado, yo soy abogado, soy empresario. Yo tengo trabajadores en mis oficinas, tengo trabajadores en mis casas, tengo personas a las que yo tengo que velar por la responsabilidad de ellos. Y a pesar de que no me superan en algunos lugares las 2 docenas de personas, a veces es difícil controlar lo que está haciendo uno u otro. Y un presidente recibe críticas por lo que haga cualquiera de sus 200.000 funcionarios. Y es desmotivante para ese funcionario sentir que está tratando de hacer algo en un momento dado difícil y sentir que lo único que se reciben son críticas. Y por eso yo he querido hacer un respaldo. Primero porque yo creo mucho en que si yo creo que la persona es buena, yo voy a hacer esa defensa de la persona. Sé que mucha gente va a estar en la parte crítica, pero yo no me llevo por lo que dicen las mayorías. Si así fuera, yo básicamente hubiese renunciado a varias defensas inicialmente cuando las ejerzo como abogado, hasta que finalmente después de mucho tiempo empezamos a convencer a personas de que en efecto hay algo malo detrás del caso, que en efecto logramos convencer que había un criterio equivocado, que había una especie de conspiración mediática en ciertos casos. Y cuando yo veo conspiraciones mediáticas también con gente que yo aprecio, yo por lo menos desde esta humilde tribuna, yo trato de hacer las aclaraciones que yo creo que son pertinentes. Yo quiero que cualquiera de ustedes se ponga por un minuto en el puesto de un presidente de la República, cualquiera, no este. Por supuesto, con pandemia 2 veces más difícil. Pero yo les voy a decir una cosa. Sale alguien del partido apoyando las elecciones en Venezuela. Y mucha gente, y yo hice un tuit diciendo yo no estoy de acuerdo con las elecciones en Venezuela. A pesar de que copartidarios míos estén de acuerdo con esas elecciones, yo particularmente no estoy de acuerdo. El gobierno aclaró, el gobierno que también es un gobierno PRD, aclaró que no está de acuerdo con las elecciones como se dieron en Venezuela. Pero automáticamente viene la crítica, es tratando de decir, lo que pasa es que hay personas del PRD, que si la izquierda, que si la... Miren, en el PRD hay 600.000 personas casi. En Panamá hay 4 millones de panameños. Usted va a tener gente de la izquierda, de la derecha, la gente que mata por Hugo Chávez, que mata por Maduro, los que no gustan de Maduro, los que lo detestan, y no por eso usted deja de ser panameños. Usted puede tener en el PRD gente con la que usted coincide, gente con la que usted no coincide, pero usted no por eso va a dejar el partido. Usted va a mantener sus posiciones cuando se llamen a ser democráticas, usted las va a sustentar, y esa es la manera de convivir dentro de un partido. Cuando usted agarra y usted tiene tomar decisiones como presidente, mire, si usted le dicen, si usted cierra el país, hay gente que lo aplaude, porque usted dice, claro, aguantó la pandemia. Y entonces los empresarios lo quieren matar a usted. Si usted agarra en la economía y usted dice, vamos a hacer una moratoria para que la gente no tenga que pagar sus casas a los arrendadores, pues los arrendatarios estarán muy felices, pero los dueños de las casas pues lo insultarán a usted. ¿Usted de dónde cree que yo voy a vivir y cómo cree que yo voy a pagar la casa, al banco, etcétera? Cuando usted agarra y cierra comercios
y le dice, mira, nada más vas a pagar la suspensión del salario de determinadas personas, van a pagarte acá tanto, pues habrá empresarios que les conviene, habrá otros que no les conviene. Y siempre va a haber quien esté contento y quien esté triste. Pero hay momentos, y este creo que es uno, en donde el país debería unirse por un propósito mucho mayor. Y es tratar de vencer una pandemia que está causándonos estragos como país. Como país, nosotros podemos agarrar y decir, miren, esto el gobierno lo está haciendo bien, el gobierno lo está haciendo mal, el gobierno lo está haciendo pésimo. Y está bien hacer la crítica al gobierno quien quiera hacer la crítica al gobierno. A mí me parece que eso es válido, es parte de la democracia, es parte de la libertad de expresión. Pero también tengo que ver cómo lo estoy haciendo yo. Cómo lo están haciendo esas miles de personas que están saliendo, ¿verdad? Y que no están tomando los cuidados debidos. Cómo lo están haciendo esos empresarios que no están tomando los cuidados adecuados. O esos empresarios que se están aprovechando de la situación en detrimento de sus trabajadores. ¿Cómo lo están haciendo aquí los bancos que se están agarrando y aprovechando de la situación para agarrar y acabar con temas de sus deudores? Entonces, yo creo que nosotros, más allá de lo que está haciendo solamente un presidente, de chico escuchaba una frase que decía Kennedy, que decía, no mires lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y de hecho, creo que sería una de las frases más importantes en este momento, porque verdaderamente que la crítica la podemos hacer para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y eso es válido, no es que no es válido, es perfectamente válido. Pero créanmelo, yo soy de la opinión, de la firme opinión, que puedo estar equivocadísimo, pero yo soy de la firme opinión que yo tengo un presidente que es una buena persona, que tiene buenas intenciones. Incluso cuando tengo gente crítica, y crítica con buenas intenciones, ojo, gente que incluso me quiere a mí y me agarra y me dice a mí, Alfredo, pero mira, ¿por qué es que hicieron este tema con los diputados? ¿Por qué es que no acaban con los diputados? Y uno tiene que explicarle a las personas y le dice, mira, yo tengo el mismo sentimiento sobre algunos diputados. El problema es que quedas exactamente en lo mismo hacia un lado o hacia el otro. Si tú agarras y les recortas a los diputados, como en efecto se les recortó de cerca de 100 millones a cerca de 20 millones de dólares en lo que está, porque siempre va a haber algo de planilla y eso, como lo saquen, tiene que haber una planilla operativa. Que si es mucho, que si es poco, no sé, pero se redujo bastante. Gente va a decir, pero ¿por qué eso se avala o eso pasa? Miren, desde que yo tengo uso de razón, y esto no significa que esté bien o está mal, pero para eso posiblemente sea un tema de una constituyente. Los diputados, muchos de ellos, se afincan a generar lo que es tensión política para lograr temas, ya sea en sus corregimientos y algunos con unas situaciones no tan nobles como los corregimientos. Pero lo cierto es que un presidente tiene que saber que tiene dos formas de tratar con eso. ¿Cómo yo trato con eso? A ver, o yo juego también la parte política y yo trato de nivelar situaciones, bajar los presupuestos, tratar como uno trata a veces con algunos sindicalistas dentro de una empresa que se agarran y se atrincheran y esto lo vamos a hacer porque lo queremos hacer nosotros. O un presidente toma una decisión que quizás sea popular, pero que es un delito y dice, cierro la asamblea. Van todos presos y no me interesa lo que diga el Ministerio Público, lo que diga la Corte Suprema. La verdad que todos ustedes están haciendo aquí determinadas cosas, vamos a cerrar la asamblea. Y se lleva a buenos y malos en la mitad del asunto. Entonces, si un presidente no puede tomar esa decisión, no puedo yo exigírsela. Yo como abogado por lo menos no puedo exigírsela. Entonces le toca hacer un juego dentro de ese balance que muchas veces es muy difícil de comprender. Y la única forma quizás de comprender eso a veces es estar en el puesto. Es estar en el puesto, por lo menos cerca del puesto, para darse cuenta qué es llevar un puesto, cómo se tiene que tratar a veces con los gremios hasta con los propios, la prensa, los periodistas, los sindicatos, los diputados, ¿ves? Porque nosotros vivimos en un país
que maneja muchos intereses en la mitad, intereses empresariales, intereses sindicales, intereses políticos, y la verdad que la vida en la política no es fácil. Entonces yo pues solamente he querido hacer esa aclaración porque yo creo que es importante que quien vaya a pensar lo que quiera pensar del presidente, que está en su entera libertad, por lo menos tenga esa otra dimensión que yo he querido plasmar aquí y que yo creo que tengo una buena persona ejerciendo la presidencia de la República. Me quiero referir, perdón, a un tema que yo puse en mi tweet y que está relacionado a lo que intentan hacer para adelantar la audiencia de Ricardo Martinelli. Yo tengo carpetas aquí y lo voy a decir con número de carpeta incluso. 25699, que tiene audiencia para el 2 de mayo del año 2022. 26791, que tiene audiencia para el 4 de mayo a las 9 a.m. Esas son audiencias que se hicieron la semana pasada y que tienen fecha de audiencia y que hace un momento pusieron en los grupos de chat que tenemos de abogados, pero que yo estoy pidiendo que me manden por cientos. ¿Y por qué yo estoy pidiendo que eso me lo manden dentro del gremio de nosotros por ciento? Porque yo quiero demostrar, si aquí algún funcionario se atreve a meter la mano para tratar de estar adelantando juicios, es porque obviamente hay intereses detrás del caso. Y si hay intereses detrás del caso, y si hay alguien metiendo la mano y haciendo algo detrás de, por supuesto que a nosotros como abogados nos tiene que llamar la atención. A nosotros mucha gente nos dice, pero entonces ¿por qué no van a juicio? No, ya fuimos a juicio. Fuimos a juicio y vencimos en juicio. Cada uno de los 4 delitos los vencimos en juicio de lo de Ricardo Martinelli. Y nosotros tenemos que hacer un debate constitucional de si ese recurso de anulación puede causar que se haga un nuevo juicio bajo las condiciones que planteó el Tribunal de Apelaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, primero, yo quiero que aquí todos, porque aquí hemos estado en Panamá, los que ven este programa no tienen 20 años, no tienen 10 años. Los que ven este programa tienen 30, 40, 50, 60, 70, 80 años viviendo aquí en Panamá. Y yo quiero que ustedes en su memoria agarren y miren para atrás y vean cuando ustedes han visto un juicio, un veredicto, que digan esta persona es inocente y que luego digan, ¿sabes qué? No, vamos a volverle a hacer el juicio. El juicio a Ricardo Martinelli, créanmelo, a mí no me importa. Lo podemos ganar, lo podemos reventar de nuevo. El precedente es peligrosísimo, porque a pesar de que ellos quieran hablar de que hay acceso a las 2 instancias, etcétera, lo cierto es que aquí fueron 3 veces. Aquí querellantes fueron a casación y se los negaron. Aquí querellantes fueron a anulación y se los negaron. Y a la fiscalía le negaron parcialmente incluso su anulación. Es decir, hubo casi 3 o 4 segundas instancias. Entonces, si nosotros vamos a volver a tener un juicio, yo me pregunto, ¿qué pruebas pueden ir a ese juicio? Y si eso va o no a ser un nuevo juicio. ¿Y qué pasa si ese testigo mentiroso, testigo protegido que llevaron, que lo único que tiene de protegido es su salario? ¿Qué pasa si ese testigo, ahora que la fiscalía vio que nosotros lo desbaratamos en juicio, qué pasa si deciden no llevarlo? Y eso no lo pueden apreciar los nuevos jueces. ¿Qué pasa si el director de informática de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que dijo de manera clara, las evidencias a mí me las pedía el señor López, y me decía que él iba a llevarse eso, y yo no pude guardarla, y esas evidencias están comprometidas? ¿Qué pasa si la fiscalía no lleva a ese testigo ahora a juicio? ¿Estaríamos o no haciendo un nuevo juicio? Entonces nosotros tenemos que hacer una serie de debates constitucionales que van más allá de ganar el juicio. Van al punto de sentar un precedente que yo como penalista considero importantísimo, que si usted va a cualquier veredicto y un jurado, un juez, les dice a usted que usted es inocente,
que no hayan las tentaciones políticas de que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Anúlame ese juicio y vuélvelo a hacer. A menos que usted demostrara que hubo corrupción de por medio o que usted demostrara algo similar a eso, que le pagaron un juez o que hicieron algo. Pero no porque jueces que no estuvieron en juicio digan que ellos no saben por qué se les restó fuerza a un testigo protegido. Se le restó fuerza a un testigo protegido porque al día siguiente que declaró pasó de ser un cabo que ganaba $700 a ser más que un comisionado ganaba $8.400. Porque ese tipo dijo primero que otra persona era la que había volcado sus correos y resultó ser él mismo. Porque esa persona hizo un video con una persona en silueta y dijo que ese era un informante que traía en un video y después resultó que era él mismo el que aparecía en el video en la silueta. Por eso se le quita esa confianza a ese testigo. Por eso hay 25 cosas más. Pero si nosotros queremos, si ustedes creen o de alguna manera tienen una duda de si nosotros creemos que ese testigo puede hacer algún daño, yo les pido que ustedes vean el siguiente video. El siguiente video yo se los prometí en el programa pasado. Y es el video de Eduardo Ulloa. Y ojo que no he dicho el procurador Ulloa, he dicho Eduardo Ulloa. Cuando nosotros ganamos ese caso, que era observado por diferentes penalistas, Eduardo Ulloa era un penalista más. Y Eduardo Ulloa lo citan a una televisora aquí en Panamá para dar su criterio sobre ese juicio. Eduardo Ulloa en ese momento no era procurador. Y yo le pido al país que se gaste este minuto con 38 segundos para ver las declaraciones que en ese momento hacía Eduardo Ulloa, y les pido que me pongan el video en pantalla. Del mismo, pero yo voy más allá, porque no solo fueron decisiones del órgano judicial las que afectaron, hubo decisiones políticas que afectaron la transparencia de este proceso. Imaginémonos, cuando termina el mandato del presidente Ricardo Martinelli en el año 2014, que como dijo Magali, ya se había iniciado una investigación sobre lo que estaba ocurriendo en el Consejo de Seguridad. Y corriendo esta investigación, el presidente entrante decide poner al frente de la Procuraduría General de la Nación a una funcionaria que en ese momento estaba trabajando en el Consejo Nacional de Seguridad y era subalterna del señor Rolando López, que iba a pasar a ser uno de los principales actores en cuanto a la formación de este caso, y después lo vimos, no solo por su testimonio, no solo por el acceso que tuvo a los testigos, sino inclusive de que fue en su máquina donde se realizaron una serie. Fíjese, yo jamás como fiscal me iría a un proceso como este siendo mi principal testigo una persona que después de declarar fue ascendido y nombrado en un puesto importante. Como 7.000 al mes. Sí. Algo así más o menos. Eso ya genera, aunque exista o no, te genera una suspicacia. Y te genera una sensación de que aquí alguien tiene un interés más allá. Esas eran las palabras del procurador. Yo quiero pedir disculpas por la forma en que se ve borrosa, porque es una toma de mi televisión, ¿verdad? En donde se reproduce redes, y ojo que el derecho es le pertenece a TVN. Es importante nosotros destacar que ellos son quienes logran esa entrevista, que hoy día es histórica, porque ese señor hoy día es el Procurador General de la Nación y es su fiscal al que se le está ocurriendo llevar a ese testigo, que es el testigo estrella, ¿verdad? Al que al día siguiente de que declaró pasó de ganarse $700 a ganarse $8.400 después de hacer su declaración. Es decir, de ser un cabo pasó a ganar más que un comisionado, que tendrían que pasar más de 25 o 30 años de por medio. Solamente eso debería ser suficiente para que la gente entendiera que algo raro había. Pero también ese testigo nos dijo a nosotros en juicio que el que lo había mandado el día anterior era ni más ni menos que Juan Carlos Varela, el archienemigo de mi cliente, la persona
que le pide el puesto a él para que se vaya para Nueva York, que el testigo no se acordaba quién lo había mandado para Nueva York, ni cómo había llegado, perdón, a Washington, ni cómo había llegado a Washington, ni quién lo había puesto allá, ni quién lo había designado, ni por orden de quién había llegado. Pues ahí estaba el documento, que el que lo había mandado se llamaba Rolando López. Cuando ese señor decía que él había hecho eso en una, que primero se lo habían traído de una computadora a un amigo, luego dijo que lo había hecho en su computadora y luego salió en juicio que eso era de la computadora de Epicuiro, ¿verdad? Que aparecía Rolando López en la parte digital. Entonces él no sabía de dónde conocía a Rolando López, pero entonces Rolando López se acordó que él una vez, siendo miembro de jefe del Consejo Nacional de Seguridad, a él le dijeron que había una persona que quería cooperar con la autoridad y él, sin saber quién era, él le mandó su computadora personal sin borrar ningún archivo. El jefe de Inteligencia Nacional dice que su computadora, con los archivos que él tiene, o sea, con todos los archivos que estaban en la computadora, sin haberle borrado nada, él agarraba y se lo mandaba a un desconocido. ¿A través de quién se lo mandó esa computadora? No se acuerda. Él no se acuerda a través de quién mandó esa computadora. Una persona, una unidad no sabe del DIP. ¿Sabe quién se la regresó? No, tampoco se acuerda quién se la regresó. Él cree que esa computadora está por su casa y el testigo protegido decía que esa computadora la había roto, que se había desaparecido la computadora. Entonces, ¿cómo esta persona podía tener un gramo de credibilidad? Yo estoy muy claro que nosotros, el juicio, nosotros podemos volverlo a tumbar sin ningún problema. El problema es el precedente que dejamos en Panamá, como se ha dejado un precedente que también hay que cambiar la ley si es necesaria cambiar, de que aquí usted puede hacerle un juicio a alguien sin haberlo imputado. Eso es el precedente más nefasto que ha quedado aquí, de que a usted no le tengan que notificar cuáles son los cargos en su contra y a usted lo pasen directo a una acusación. Entonces, son dos sombreros que yo manejo aquí. El primero es como un penalista y yo le pido a todos los abogados penalistas que se pronuncien sobre esto, que digan que no se puede hacer esto, que es incorrecto hacer un segundo juicio, que es incorrecto tener a personas no imputadas en una etapa de juicio oral. Les pido que se pronuncien porque es que eso es lo que nos manda nuestra profesión. Como abogado de Ricardo, pues todas esas payasadas que dijeron cada uno de estos testigos, el primer problema que ellos tenían era que antes del juicio nosotros no teníamos idea qué podían decir ellos o no. Y nosotros teníamos que ir en ese contrainterrogatorio cual cirujano saber. Pero ahora que yo los tengo en audio y video, de lo que ellos dijeron durante todo el juicio oral, y créanme lo que yo me lo voy a saber mejor que ellos, a esas personas les conviene no cambiarme una coma de lo que dijeron porque van a quedar con un proceso de falso testimonio si básicamente me empiezan a mentir en juicio. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con el juicio, pero sí tenemos problema con un país que permita enjuiciar 2 veces a la misma persona en base a los mismos hechos. Con eso sí tengo un grave problema. Como punto final, quiero referirme a un caso que les pido que me pongan en pantalla porque aquí lo conocimos, aquí lo hablamos también hace un año y tanto y normalmente pues eso antes era este caso de Kenia Porcel que se querella contra Zulay Rodríguez ante la Corte Suprema. Y ustedes se acordarán que Kenia Porcel salió en todas las televisoras diciendo que ahora sí tenía pues los elementos contra Zulay Rodríguez, que la querellaba por calumnia, que la querellaba por yo no sé qué otro tema, creo que era violencia, yo no sé, ya ni me acuerdo. Zulay me contacta, nosotros vemos la denuncia y yo dije aquí en mi programa literalmente que yo iba a poner a defender esa denuncia con mi hija de 12 años de edad, que era la que iba a terminar haciendo la redacción de la contestación que le íbamos a hacer a Kenia Porcel dentro de ese proceso. Bueno, hace un año y medio había todo un debate en medios de si ella tenía o no la razón y tal y cual, pero por fortuna estos procesos llegan a su final. Llegan a su final después de todos estos PowerPoint, después de todos estos apavientos mediáticos, después de llegar ahí en las escalinatas de la Corte con todos sus par de manzanillos ahí a la Corte. Cuando ella llegaba a hacer esos espectáculos, tenía todo un circo de personas, ¿verdad? Y un circo al día siguiente en PowerPoint, conferencias de prensa y cuestiones. ¿Para qué? Para tratar de atacar y amilanar en su momento dado a alguien como Zulay Rodríguez. Obviamente a Zulay no la iba a amilanar primero, a nosotros tampoco.
Pero pues yo quiero que vean primero, antes de comentarles ahora lo que va a pasar después de esto, quiero que vean cuál fue la decisión de ese fallo. La Corte no admite la querella penal de Kenia Porcel contra diputada. Es decir, ni siquiera le dieron trámite. Y esto no es por un tema que de prueba sumaria, que si no... No. Esto es porque la querella no tenía la más mínima capacidad de pasar el primer filtro de la Corte Suprema de Justicia, porque era una barrabasada mayor. Ahora, yo le dije hace 1 año y medio a Kenia Porcel y a la denunciante Zuleika también, porque son dos, y que lo hicieron a título personal, fueron a denunciar a Ana, le dije que hay responsabilidades por eso. Entonces, ¿yo por qué hago esta aclaración? Porque cuando uno va después contrademanda, le va a sacar los muebles de la casa, va que si empiezan a llorar por un iPad, ¿ve? Y uno empieza a secuestrar cuentas bancarias, empieza a poner las demandas y lo que son las querellas por simulación de hecho punible, la gente sale de víctima y no se acuerdan, no saben qué es, por qué me pasó esto a mí, y yo qué fue lo que hice, y ese hombre qué malo que es, y qué perverso, y nos están correteando, y abuso de poder, y no sé cuántas otras locuras, ¿verdad? Porque es que no se acuerdan lo primero que hicieron. Entonces yo estoy recordando eso, porque a lo mejor a mí me toque en las próximas semanas repetir visitas que no tenía planeado hacer, y esta vez me gustaría que por las fechas por lo menos me tengan algo como un pavo o algo similar para tratarnos más amistosos, porque ellos saben lo que hicieron. Y cuando uno agarra y pone demandas o querellas temerarias, entonces pues vienen las contestaciones. Y quiero dejar muy claro al país, aquí una fiscal actuó a título personal y una procuradora actuó a título personal, contrataron sus abogados, así es que a mí no me vengan a llorar cuando me digan que es que lo que pasa es que si cuentas bancarias, que si salarios, que si casas, que si no, no me lloren, estoy explicándolo al país como consecuencia de un acto jurídico que quisieron llevar a cabo y que obviamente no tuvo una contestación. Y que yo estoy 100% seguro que Zulay va a llevar hasta las últimas consecuencias, de paso sea para que me tengan que pagar mis honorarios, y quiero que sepan que se los voy a cobrar en la tasa más alta que conozco. Y les tengo que decir también que si quieren evitar, ¿verdad?, procesos judiciales, lo correcto cuando se tienen este tipo de contestaciones es que sus abogados nos contacten y nos digan a nosotros cómo nosotros resarcimos a la contraparte, a ver si mi clienta está de acuerdo o no con aceptar las condiciones que ustedes tengan a bien ofrecerle, si es que les interesa. Nosotros vamos a llevarlo hasta el final y les puedo prometer además que lo voy a disfrutar. Así que así lo dejo yo hoy jueves, hasta el próximo jueves a las 7:30 de la noche, Hablando de Frente. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más. Ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia.